Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos. Este es el programa Los 99 más nosotros, temporada número 2. Y bueno, este es el episodio también número 2, en el cual vamos a hablar de un tema que es muy común en todos nosotros, tanto los que estamos aquí participando en este programa, como sabemos que ustedes que están detrás de esa cámara, de ese video, del canal de YouTube que van a estar viendo, e incluso en TikTok, pero sabemos que es una emoción que a todos, pero absolutamente todos nos envuelve, y es el enojo. Y el enojo es, como dije, es una emoción que puede ser muchas veces como fuego, si no sabemos manejarlo, porque el fuego quema. Si lo usamos de forma indebida, terminamos generando un incendio. Y muchas veces el enojo termina generando daño a personas que son cercanas a nosotros mismos y a personas que no tienen ni siquiera que ver. Pero por eso queremos tocar este tema de una emoción bastante compleja como lo es el enojo. Y usted, Pastor Francisco, ¿qué opinan de esta situación sobre el enojo? ¿Alguno quisiera dar una opinión? ¿Quiere empezar el pastor? Hola audiencia, ¿cómo están? Mucho gusto otra vez de nuevo compartir en este episodio. Eh, Volver a tocar otro tema que, bueno, la última vez fue algo gratificante y bastante lindo hablar. Pero ahora nos tocó el tema del enojo. La verdad que es algo que traemos arraigado desde fábrica, como decimos nosotros los jóvenes. Y el Posta. enojo en realidad no lo podemos aplacar, sino que lo podemos menguar de a poco o controlarlo en este caso. Por supuesto que el enojo se diferencia de dos partes por el tema de que uno es controlar, hay que controlarlo, y otro es, si uno, por ejemplo, la Biblia habla sobre la entrada del Señor Jesús al templo, y él se ha enojado al ver que hubo una injusticia por parte en cuanto a búsqueda de Dios, y entonces el Señor Jesús agarró un látigo y empezó a repartir latigazos por todos Estaba lados, heavy. y uno hoy en día considerará que eso es, que cómo puede haber sido, cómo puede haber hecho el maestro una cosa así, que eso no es legal, que eso no es, que es injusto para la gente, para las autoridades del lugar, pero en realidad él molestaba lo que hacían negocio con el, con La el iglesia. negocio en realidad del Señor, que no es justamente con dinero, y ellos lo habían monetizado a la búsqueda o a la presencia del Señor. En otro caso, bueno, ya seguramente vamos a ir extendiendo un poquito más, pero por mi parte, el enojo, bueno, hay que controlarlo, y hay que tener cuidado de que no se nos escape de la mano. No sé qué opina Fran. Fran. Tocando un poquito el tema de lo que hablaba usted recién del tema del Señor Jesús, que sí, es verdad, se enojó, pero Sí. no nos olvidemos que Él estaba hecho de carne y hueso. Sí, es verdad. Y el enojo de por sí es una emoción natural que llevamos todos los seres humanos, digamos, Sí. porque somos de carne y hueso. Pero ¿qué pasó ahí? Como decía el pastor Carlos, sí, Jesús estaba enojado, pero supo controlarlo el enojo. Hay Ujú. muchas veces que si no lo controlamos el enojo puede ser muy grave, digamos. Terminamos haciendo daño. Exactamente. Es muy cierto que decís, Fran, de que el enojo termina haciendo daño. Como también podemos hablar lo que citaba el pastor Carlos sobre el enojo que tuvo Jesús en su momento, que es muy distinto. Hay que saber también diferenciar el enojo que tuvo Jesús con el enojo que tiene el ser humano de por sí, porque muchas veces el enojo que mostramos es consecuencia de nuestra frustración, de nuestro ego, de muchas cuestiones que nos llevan a que muchas veces nosotros terminemos haciendo daño. Y por eso, y sobre todo, ¿qué pasa? Que ese enojo no está respaldado por Dios. Es muy distinto al que tenía Jesús. Y por eso me lleva a la palabra que está en Santiago 1, 19 al 20, que dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que sí, esto nos llama a que también nosotros seamos rápidos para escuchar, pero que seamos lentos para reaccionar. Porque creo que todos tenemos la mala costumbre de primero hago las cosas y luego recién pienso. ¿O no pasa así? Sí, Samuel, déjame decirte algo, mira. Sí. La Biblia dice,
ahí en el libro de Efesios 4, 26, 27. Ujú, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ujú, Hay varios ítems, hay una gema escondida ahí que uno tiene que analizar. Porque dice airaos, pero no pequéis. Es muy fácil airearte. Yo mm, por ahí me enojo cuando voy manejando en el auto, se me cruza una moto, se me cruza una camioneta, se me cruza alguien. Y es muy fácil enojarse porque no es, o sea, no es por parte de mí, sino que es parte del otro, que ujú. yo tengo que estar soportando, pero ahí viene la otra enseñanza. Creo que ahí ya la vamos a hablar, que viene la otra enseñanza de saberlo soportar y manejar el enojo. Ujú. Pero en este versículo yo creo que el airearte, vos podés darte cuenta que es muy fácil por parte de nosotros. Sí. Eh, Como bien vos lo dijiste hace rato que el Señor Jesús entró enojado al templo, pero si lo llevamos hoy a este tiempo, si lo llevamos hoy a este tiempo actual, la mayoría va a decir, pero este está loco, este tipo no está cuerdo, ¿De ¿no? La verdad? verdad que eh, eso denota algo, me enseña algo, que hay que saber de qué se trata. Si uno no sabe de lo que se trata, entonces va a opinar de otra manera, va a opinar que eso es injusto. Pero al Señor le molestó mucho porque las almas estaban en juego. Al Señor Jesús le molestó mucho porque le ponían condiciones a las almas para acercarse a Dios. Y más o menos está pasando lo mismo hoy en día, que le Sí. ponen condiciones a las almas para acercarse a Dios. Eso yo ya creo que lo tendríamos que dejar a los, a los, a los amigos que nos están viendo y escuchando, que ellos den su opinión, si hay algún momento que ellos qué piensan sobre eso, si hay alguna condición para acercarnos a Dios. Pues, Fran, al respecto sobre Y todo sí, esto. y bueno, y la verdad que sí, hay veces que hay muchas situaciones, digamos, que te hacen, como decía el pastor, prender esa chipista, porque esa chipita está ahí Ujú. para darte un empujón y uno explota, y uno explota. Pero, pero es la verdad que sí, hay que saber controlarlo al enojo, hay que Ujú. saberlo controlar al enojo porque de mi parte, bueno, yo vengo tocando, como yo te dije, que justo me caía como anillo al dedo, por decir, el tema del enojo, porque yo era un muchacho que se enojaba ahí rápidamente y es como decía vos recién, no terminaban ni de decirme la palabra, ya que esto, y se me Sí, volaba la chaveta. cierto. Y, y la verdad que, bueno, le agradezco al Señor Jesús, digamos, que me llamó en su camino y me va moldeando el carácter. Me va moldeando Ah, el carácter y la verdad que es muy bueno. No gloria te a digo que Dios. no me enojo, A todos nos pero pasa. la ira disminuye un montón. Amén. Es que sí, o sea, a ver, el airarte, creo que todos podemos enojarnos. A ver, es una realidad. Todo nos enoja, nadie está exento. Y es que el Señor sí nos da, por así decir, un cierto permisito, pero no deja, y esa es la palabra que decía, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Eso me llevaba también a pensar en que sí, te da un cierto permisito, sin embargo, lo que Él no permite, o más bien lo que Él más bien te aconseja, es que te reconcilies rápido, que resuelvas rápido antes de que ese enojo se termine convirtiendo en tierra fértil para juntar amargura, odio, rencor, tener ira y entre otras cosas que terminan siendo un verdadero caos, un verdadero problema que terminamos no solamente dañando al de afuera o al prójimo, sino también a nosotros mismos. Así es. Y eso es lo que el Señor constantemente nos da como consejo, porque Él no nos prohíbe enojarnos, Él sí nos recomienda y nos advierte los peligros que hay al enojarse. Y por eso me lleva a pensar seriamente sobre ese tema y cómo lo podemos resolver si esto, a ver, si es verdad hay que ser, como dijo, hay que ser lentos para reaccionar y ser rápidos para escuchar, estar atentos. Porque volviendo al tema, a lo que mencionaban, nosotros no podemos reaccionar porque si no terminamos afectando. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos, primeramente, seamos de bendición. No seamos personas que traen destrucción. Así es. Que no quiere que nosotros, porque muchas veces vamos a decir groserías, llegar al punto de decir cosas malas incluso. Porque todo lo que sale del enojo no es bueno. No es bueno. A menos que venga una corrección que es otra cuestión, te puedes molestar. Pero normalmente voy a decir el 98% de las veces, o no sé, capaz que tengo mis estadísticas tan falladas, pero
nunca son cosas buenas. Así es. Nunca Hay son muchas buenas. palabras que son hirientes. Así es. Muchísimas. ¿Este pastor qué dice al respecto? Sí, bueno, ya que lo estás mencionando, yo volviéndome a una conjetura mía, Ujú. el enojo es el estallo de una energía acumulada personal, suponete. Como Una una vez olla a que, presión. claro, cuando una olla a presión, cuando vos estás recargado con muchas situaciones, mucho estrés, muchas crisis, el enojo sale de alguna manera. Yo no te digo que somos el increíble Hulk para estar todo el tiempo airado, porque de eso se trataba la película, demostraba un personaje ahí, airado todo el tiempo, enojado todo el tiempo. Y nosotros creo que no somos así. Yo creo que Mm, el Señor nos llamó para entregarle nuestra vida a Él así y es. que Él se haga el dueño de nuestro enojo. Por supuesto, es redireccionar el enojo. Si vamos a enojarnos, nos enojemos entonces por la injusticia, por la maldad, y nos Ujú. enojemos contra las huestes y las potestades de las tinieblas. Así es. Además que la Biblia dice que no es contra carne ni sangre. O sea que al vicio me estoy enojando con un hermano, con un amigo, con alguien que puedo ver Mm, cuando hay algo oscuro detrás de ese de esa momento. guerra o esa batalla con el personaje que estoy tratando de tener. Ujú. Así que sin ir más lejos, yo creo que deberíamos tomar en cuenta el hecho de que la gente forma parte de la manipulación de las fuerzas oscuras. O sea, estoy sonando a un libro, estoy sonando a algo que no es de la Biblia, pero lo que quiero decir Válido. es que la Biblia dice, nos advierte que la batalla no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a ir adelante, a dar oportunidades, a no dejarnos gobernar por el enojo ni la ira. ¿Sí? Hay personas que ellos se dejan gobernar por el enojo y la ira y están todo el tiempo enojados, están con su cara les refleja todo y bueno, eh, nosotros tenemos, por supuesto, tenemos amigos así, gente de la iglesia, Sí. familiares que todavía mantienen esa postura de que creen que el enojo es el que resuelve todas las cosas o el que le da por Que, ahí ese superpoder para aguantar ciertas cosas. que te hace ¿Sí? Nos sentirte más redireccionan de fuerte otra incluso. manera, claro. Que eso es verdad lo que dicen. No sé si querés continuar un poquitito esta parte. Sí, sí, sí. No hay Y problema. retomando lo que estabas diciendo, de que muchas veces cuando uno se enoja, a veces siente que tiene como cree que tiene poder sobre el otro. Que tiene que... Sí, porque ahí ¿qué es lo que te está ganando? El ego. Te quiere como diciendo, sí, yo tengo razón al estar enojado, estar alterado. Y vas a acatar y te vas a agachar la cabeza con todo lo que te diga. Pero en realidad el enojo no es símbolo de fortaleza. Es signo de debilidad, de que algo no está bien. Muchas veces en ese caso revela que hay algo que necesita ser tratado en nuestras vidas. A veces el enojo viene de heridas que tenemos, que venimos cargando, porque no todo es problema, a veces es por cosas que ya venimos teniendo del pasado, como dije, hechos quizás traumáticos incluso. Por eso, más que eso también te lleva a analizar y a revisar qué tenemos que cambiar, qué tengo que hacer en mi vida, qué tengo que dejar que Dios cambie en mi corazón. Porque, a ver, cuando uno está enfermo, que empieza a ver síntomas. Así es. Y a veces en el enojo es un síntoma. No necesariamente es porque uno ve algo injusto, que también sí es cierto, pero también está el hecho de los dolores. Y ahí es donde por ahí el enemigo también aprovecha y cuando ves que vos estás dolido, te desquitas a veces con las personas equivocadas. Y eso me pone a analizar, digo, ¿cuánto tenemos que cambiar? A veces, a veces el problema no es el otro, a veces somos nosotros. Así es. Y por eso Hay a nosotros... veces que también me estaba poniendo recién pensando de que hay muchas veces que uno no puede estar enojado, pero Ujú. capaz que viene una persona enojada a, qué sé yo, a pedirte un consejo o que le hable. Y hay muchas veces que uno hace bromas. Sí. Hace broma y lo hace estallar más, digamos, con esa pequeña broma que le hace, lo hace enfurecer más de lo que estaba enfurecido. Y Sí. esto me llevaba al versículo de Proverbios 15, 1-2, que dice: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo, la lengua sabia adorna el conocimiento, y la boca de los necios profiere tonterías. Uf, qué Y es verdad, hay versículo. muchas veces que uno
en vez de ser sabio con la respuesta que busca el otro, le hace esa pequeña broma diciendo, qué sé yo, pero que como que haciéndole la contra, digamos, Ujú. aumentando la chipita esa y uno no se da cuenta que terminamos, como dice la palabra, Ujú. siendo boca de necio, Sí. en vez de ser una lengua sabia, digamos. Ujú. Que es verdad, encima eso me lleva a recordar el proverbio 14:29. La traducción lenguaje actual más dura. Hay que ser duro a veces, porque la verdad la palabra de Dios, eso sí es corrección. Y Amén. también la corrección es amor. Y Amén. eso me lleva, este versículo dice, el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. Es muy duro, me dolió a mí. A mí me dolió la primera vez que lo Amén. leí Amén. así. Y porque me sentí eso, un tonto. Porque digo, por ser calentón, por dejarme llevar. Y mira, terminé siendo el tontito. Cosa que no me gusta, pero como el Señor nos está enseñando que tener la oportunidad de hacer bien las cosas. Yo te estoy dando un manual, te estoy dando la palabra, te estoy dando un instructivo para evitar que te enojes, que hagas daño y que vos mismo te hagas daño. Y eso es curioso porque a veces nosotros tenemos la palabra. Tenemos papá que nos habla todo el tiempo y no, pero no, creemos que nosotros la tenemos clara en ese momento y no analizamos que el Señor capaz que en ese momento dice, alto, alto, no es el momento. No hagas así. Pensá primero qué vas a decir y recién habla. Escuchá y recién habla. Y nada, a mí me dejó eso pensando, que a veces somos o sabios o somos tontos. ¿Qué somos entonces? ¿Qué dice el pastor? Sí, Samu, sabes que justo con lo que estabas hablando, me puse a pensar sobre esos misioneros que mueren como mártires en otros países, Ujú. países de Europa, que son perseguidos, son matados, y uno cuando escucha esas noticias le da como una especie Bronca. de bronca, como decirlo así, a los argentinos, y que no puede, y de impunidad, y sobre todo que no se puede hacer nada, y es como que algo lo avala, el asesinato de nuestros hermanos en Cristo. A uno le causa esa bronca, pero yo creo que estamos mal direccionando ese enojo, porque el Señor los puso ahí, ellos prefirieron haber muerto como mártires, Por una buena ellos saben lo causa. que hacen, o sea, Ujú. nosotros nos resta por orar por ellos y por su Así es. familia, pero nosotros no nos lleva a ningún lado el estar enojados con los que provocaron esos atentados contra esa gente, no lleva a ningún lado. De hecho, sin ir más lejos, tampoco el hecho de las guerras que está pasando con Israel y el pueblo de Hamas De Palestina. están no al punto de decir, mira, yo apoyo al país, a un país como Irán, como Palestina, que nosotros sabemos el origen, nosotros sabemos cuál es su gobierno, y la verdad que no es para nada alentador el hecho de que hay gente que muere día a día en la Mm. pobreza, en la miseria y sobre todo en las guerras, que ellos no tienen nada que ver. Pero nos da una especie de bronca que no tendríamos que enojarnos, sino orar por ellos. Así es. Pero bueno, está mal direccionado el enojo, creo. Ujú. Tendríamos que calmarnos un poco y preguntarnos por qué el Señor, no lo obedece al Señor, por qué lo permite, porque ya sabemos, todo tiene un propósito, Costo. pero Ujú. Señor, que se haga tu voluntad y que nosotros calmemos, vamos, como decimos nosotros jóvenes, bajemos un cambio y tratemos de tranquilizarnos. Acordate que de estar detrás del enojo, ¿sí? Viene el estrés. Se manifiesta físicamente. Se empieza a manifestarse de alguna manera en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en el latido del corazón, en la piel, en la cabeza, en la mente, en el corazón. Y entonces altera nuestra salud y no nos conviene enojarnos y alterarnos y estresarnos sobre todo para llevarnos a un cuadro peor. ¿Sí? Yo he conocido gente que por estresarse o por enojarse de alguna manera le agarró un paro cardíaco y pasó a contar en otro lado, pero la historia es que no tenemos que aprender de eso, de calmarnos, de apaciguar. Acordar de que el Señor, yo creo que en algún momento el Señor cuando dice que nosotros somos para llevar bendiciones, para hablar bendiciones, también yo creo que nos puso en el lugar de mediador. Así es. ¿Sí? Por si yo veo que mi hermano está peleado con mi otro hermano, tengo que ser un mediador entre ellos dos, ¿sí? Entonces hablarle, bienaventurado el hombre, dice, bienaventurado el hombre que hace volver del mal camino al pecador. Ujú. Y entonces
Yo tengo que hablarle a mi hermano y que se ponga de acuerdo con mi otro hermano, que se han peleado, ser como un mediador. Yo sé que el Espíritu Santo hace todas las cosas, Así pero es. creo que también nos puede usar a nosotros para ser mediadores. Así es. Así que, Muy, muy buen análisis, la verdad. Vos, Frank. Y no, y la verdad que tremendo lo que estaba diciendo recién el pastor, que es verdad, que deberemos ser mediador, digamos, entre hasta uno mismo algunas veces, hasta uno Ujú. mismo, digamos, algunas veces, porque, como te decía vos recién, el ego o el orgullo que tiene uno, por más en el enojo, digamos, no es capaz de ir y decirle, perdóname, porque por mi enojo te dije esto, este otro, Terminé lastimándote. y, y terminamos algunas veces, terminamos lastimándose nosotros mismos. Sí, Sí, es verdad, lastimamos a la otra persona, pero también. lastimamos, pero terminamos más lastimados nosotros Así es. que la otra persona. ¿Por qué? Porque guardamos ese odio, guardamos ese rencor, guardamos esa ira y es como decía recién el pastor también, es como una bomba de tiempo. Una Mm, bomba de tiempo que te lleva y como decía recién, te puede llegar a morir. sí, Y es lamentable eso, porque lo más bueno que sería, como decís vos, tenemos el libro, el manual, sí, que es la Biblia, la palabra de Dios, y ahí te enseña muchas cosas, sí, muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que primero que se debería hacer? Llevar ese enojo adelante de la presencia del Señor Jesús y decirle, Señor, acá te entrego mi enojo, mi ira, no la sí. puedo controlar yo Mm, y se me claro. hace que ahí es donde empieza a cambiar las cosas, en uno Ujú. mismo y en los demás también. Claro. Es muy cierto. Bueno, me ha encantado cómo lo han pensado los dos, cómo lo han analizado todo esto, porque, a ver, como dije, este es un tema muy largo, muy abarcativo, y es algo que, como dije, nos envuelve, nos pasa, y sé que les pasó a muchos, y los que están viendo este video, seguramente en este momento quizás están enojados, vienen cargados con algo. Por eso no es casualidad que ustedes estén viendo este programa. Sabemos que va a ser de completa bendición todo lo que hemos hablado, pero también esto me lleva a analizar y es que Dios nos da hoy una oportunidad para poder cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar, de cómo hablar, de cómo hacer las cosas y cómo también canalizar todo aquello que quizás nos lleva a estar enojados, porque a veces también, como decía el pastor hace rato, a veces hay que estar enojado con lo injusto, enojados con aquello que no está bien, pero lucharlo por una buena, por la justa causa por hacer, sobre todo sabiendo que esto no estamos enfrentando cualquier cosa, sino que estamos enfrentando principados y potestades. Estamos enfrentando cosas que van más allá de la lógica humana. Y estamos aquí nosotros como instrumentos, como hijos de Dios, para poder hablar la palabra, pero también para hacer luz en medio de la oscuridad. Que vos también podés ser luz en medio de la oscuridad, podés mostrar ese amor, mostrar esa paciencia, mostrar esa mansedumbre, porque es también importante ser sabios, pero también mansos, no Amén. dejarnos llevar por el enojo. Pero eso sí, tampoco hay que ser mensos, mansos, pero no mensos. Detalle muy, pero muy importante. Y esto es, para mí es muy claro y evidente que es algo que tenemos que cambiar, pero también que nos tiene que llevar a impulsarnos a ser cada día mejores en Cristo. Para cerrar, ¿hay algo que quieran decir ustedes, Sí, Pastor Fran? ahí justo lo que estaba hablando vos se me vino, que hay muchas veces que dicen las personas, no es normal que se enoje. Y es mentira, no es normal. Ahí Ujú. está el Satanás de él influir en el oído hablando, te enojate o te quiere hacer prender la chapista. Golpéalo. No Exactamente, sé. pero no es normal, digamos, Ujú. porque muchas veces dicen, no, sí es normal que se enoje, que grite y que esto y que te otro. Es mentira, no es normal. No es normal. Ujú. Ujú. Y es verdad. No, no sé si el pastor quiere agregar algo. sí, Sí. mira, la palabra del Señor dice así, justo vos dijiste acerca del resentimiento, yo creo que el enojo lleva al odio y el odio lleva al resentimiento. Ujú. Entonces, sin ir más lejos, hay gente que hasta el día de hoy siguen enojados con sus padres, con su madre, con sus hermanos y de toda la vida. Y hay gente que hace muchos años están enojados con sus propios padres. Y la Biblia dice que aquel que está enojado con su padre o su madre es se le apaga la luz en la oscuridad. Entonces, debemos para frenar eso y quitar toda esa oscuridad,
Tenemos que aprender a perdonar y sacar el resentimiento hacia afuera. Así La es. palabra del Señor dice en el libro de Efesios 4, 31, 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes ser benignos unos con otros. Y yo creo que lo abarca todo, al hermano, al papá, a la mamá, al abuelo, al que sea. La Biblia nos enseña que nosotros, si obramos la justicia de Dios, vamos a aprender a comprender lo que es el perdón. Amén. No podemos nosotros decir, yo perdono de boca nomás, pero yo no me voy a olvidar nunca. Uno tiene por decir eso. Pero la Biblia lo dice de otra manera. O sea, si nosotros amamos a Dios, confiamos. Yo no te voy a decir que es fácil, Samuel. Vos recién nos has dicho que hay que perdonar, pero no es fácil. No es fácil, es Todos los días recontra cuesta. difícil, pero yo creo que el Espíritu Santo es el único que puede, el que puede levantar, porque eso es el fruto del Espíritu, es el que me va a tener que dar templanza para saber comprender lo que es perdonar. Si yo aprendo a perdonar, suponete lo que me hayan hecho cuando yo era niño, si yo aprendo a perdonar y me olvido de esas cosas, estoy aprendiendo, soy inteligente, soy maduro, ya puedo tomar decisiones más difíciles. Dios Así me va es. a poder confiar. Entonces, no sirve de nada que yo me enoje y arrastre una raíz de amargura de hace muchos años, cuando la raíz de amargura es un árbol que crece dentro de mí y dentro de ese árbol crece nido de áspides, de veneno, de serpientes que va a envenenar y a contagiar a todo el mundo. Yo puedo ser un referente de la ira y del resentimiento, pero es. Dios no quiere. ¿Por qué? Porque voy a infectar a otros. Es como Ujú. ser un zombie, infectar a otros con mi ira. Ujú. Entonces imagínense en esto, que yo no quiero provocar eso en la gente, mucho menos en alguien que no se merece que escuche mi enojo y mi ira. Para eso yo Así tengo que empezar como dice su palabra, tengo que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarme. Ujú. Entonces ahí sí yo estoy creciendo en la madurez del Señor. Así es. Así que bueno. Tremendo cierre y análisis sobre todo en esto, porque la verdad que el enojo muchas veces genera ese resentimiento, ese dolor, esa herida, que terminamos primero afectados nosotros, pero también afectando a los demás. Y es la oportunidad, como mencionaba, del perdonar, de soltar eso, porque el Señor quiere hacernos libres de todo dolor, libres de toda amargura, de toda raíz y de cosas que nos hayan estado estancando. Y por eso también esta reflexión, y es muy importante que la tomen en cuenta, porque Dios todos los días nos da una oportunidad para hacer mejor las cosas, porque Él tiene planes de bien para nuestras vidas, y todo lo que Él tiene siempre es bueno, más allá de lo que estés pasando, más allá de lo que estés sintiendo, y más allá de lo que haya de venir. Pero ten la certeza de que Dios, si te puso este video, es porque tiene un plan con tu vida. Así Amén. que bueno, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo en el próximo video. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones.